Ahí sí, ¿cómo están? Yo ando con alergia al 18. Me pasa esto todos los años con el 18, la primavera. Así que es muy linda la palabra de cantar, de que el invierno pasó y la primavera ha llegado, pero a mí me afecta mucho. Pero hoy día está mejor, así que gracias a Dios. Ayer estaba súper mal, anteayer mal, pero hoy día ya estoy mucho mejor. Hoy día vemos como 50% chileno y 50% extranjero, estamos sacando las cuentas. Así que, bueno, para nosotros esta fecha es muy importante, ¿no? Nos gusta mucho, lamentablemente, bueno, igual muere gente, hay mucha borrachería y cosas así que también le pedimos estar orando por este tiempo sobre nuestro país. A ver si funciona esto. Excelente. Quiero compartir sobre esto esta mañana. Bueno, el tema se llama Quiero amar lo que Dios ama. Entonces, dentro de este tema voy a hablar de varias cositas bien contingentes, ¿verdad? Una, voy a confesarle que esto es un copy-paste. ¿Ya? También voy a hablar un poquito del Te Deum, por si acaso, Te Deum evangélico. Voy a hablar un poquito de Venezuela también. Hay varios venezolanos hoy día, ¿cierto? Faltaron varios hoy día. ¿Y por qué copy-paste? Porque la verdad es que cuando estuvimos en Argentina con varios de la iglesia allá, hace un par de meses, yo escuché este tema, no es exactamente igual, no es copy-paste, por si acaso, le hice un edit un poco, lo edité un poco, pero a mí me llamó mucho, yo no había pensado en esto, en verdad. Ahí lo prendí, ¿no? Ahí sí. En amar lo que Dios ama. Dale tú nomás si querés. Estoy muy lejos, parece. Dale. Eso. Entonces, cuando empecé a escuchar esto de hay que amar lo que Dios ama, yo nunca había ni pensado mucho en esto, ¿verdad? No había pensado en que uno tenía que amar lo que Dios amaba. Y aquí hay algunos puntos, ¿verdad? Pueden ser más, pueden ser menos, no sé. Pero lo primero que yo pensé es que Dios dio a su Hijo un unigénito, que era realmente lo que más amaba, o de lo que más amaba. Yo he escuchado muchas veces esto decir, no sé, yo no daría a mi hijo, ¿verdad? No sé si todos los que son padres darían a su hijo, que es lo, no sé, sinceramente yo creo que no. Muchos de nosotros no lo haríamos, ¿verdad? Pero Dios dio a su Hijo un unigénito. Todos conocen Juan 3:16, ¿cierto? ¿Sí? A la 1, a la 2 y a las 3. No, pero que lo digan. ¿No lo sabes? 1, 2, 3. Amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, en el matrimonio, por ejemplo, uno también comienza a amar lo que el otro le gusta. No sé si todos los que estamos casados, ¿cierto? Nos ha pasado. Te pasa antes, ¿cierto? O después, ¿cierto? O sea, sinceramente, si la persona que tú estás viendo como para casarte, ¿cierto? Ahí veo varios codazos por ahí. Si tú ves que la persona como que le gustan otras cosas que a ti no te gustan, uno no piensa en esa persona, ¿cierto? Uno como que evalúa, me imagino que lo hicieron, lo están haciendo, uno evalúa a la persona, ¿cierto? Pensando, pucha, no, uno, no sé, el otro día escuchaba, no sé, si una persona, me imagino, tiene un pensamiento político, por ejemplo, de extrema derecha, no voy a buscar a alguien de extrema izquierda, me imagino yo, supongo, ¿cierto? Si uno es una persona súper reglista, ¿cierto? No buscar a alguien hiper desordenado, no sé. Si uno es del Colo, no va a buscar a alguien de la Chila. No, ahí no, hay casos sí, hay. Eso es más tolerable. Pero en general, ¿cierto? Los valores de la persona, uno le empieza a gustar. Por ejemplo, nosotros en nuestro matrimonio, claro, hay cosas fundamentales, valores, ¿cierto? Y hay cosas de repente secundarias, pero en el matrimonio empieza incluso a amar a las personas las cosas secundarias. Yo quiero decir humildemente que
que cuando estuve de cumpleaños hice algo por ella, ¿verdad? Entonces la acompañé al spa, al gimnasio, que a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Yo sé que a él le gusta. Entonces yo fui porque como un regalo de cumpleaños fui y la acompañé con buena cara, con buena actitud. Como que me gustaba mucho, que me encantaba. Dije, amor, vamos al gimnasio, le dije yo. Vamos al spa, qué excelente. Entonces, y yo, por ejemplo, bueno, todos saben, me imagino que yo soy de Everton, de Viña del Mar, mi ciudad natal, ¿cierto? Entonces, a todos mis hijos les gusta Everton, por supuesto. Y mi esposa también, porque me ama, también le gusta Everton, ¿eh? Si miran la tabla de posiciones, verán los equipos grandes en primera línea, ¿cierto? Unión Española en primer lugar, segundo Everton, ahí estamos. Así que un buen momento para decir esto. Pero eso es. Entonces uno piensa, también los amigos es un poco así. Los amigos también se buscan porque les gusta, ¿cierto? No hay amigos que como que les gusten cosas tan distintas, ¿cierto? Del mismo modo, yo creo que yo empecé a pensar después que escuché esto, hay que amar lo que Dios ama. Entonces, es bueno investigar o estudiar un poco lo que Dios ama y comenzar a amar eso también. Aunque a uno no le guste, aunque por cosas culturales de repente, históricas, que yo voy a contar un poco esta mañana, uno esté alejado de eso, pero hay que amar, si amamos a Dios realmente, tenemos que amar lo que Él ama. Eso, vamos a orar. Padre, te pido esta mañana que tú me guíes, Señor, a lo que tú has hablado a mi corazón, que pueda compartir, Señor, lo que has puesto en mí para la iglesia, Señor, y lo que hay en tu corazón para nosotros en esta mañana, Dios. Entregamos de tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿qué es lo que ama Dios? Aquí están todos los puntos. Sí, ahí están todos los puntos. Bueno, esto es un poco el copy-paste, pero lo arreglé un poquito. Entonces, esto lo inventé yo. Vamos a ver mañana un pasionómetro. Yo lo inventé, ¿cierto? Un pasionómetro. Ahí está el creador de el pasionómetro, el intimidómetro. ¿Cuáles son tú? El feómetro. No sé. Pasión por la intimidad. Pasión por la iglesia. Es lo que ama Dios. Pasión por los perdidos. Pasión por las naciones. Pasión por Israel. Y pasión por el reino y la venida de Cristo. Eso es lo que voy a hablar un poco esta mañana. Pasión por intimidad. ¿Qué es la intimidad? Aquí tengo. Estoy inaugurando esto de usar dos púlpitos. Está bueno, ¿cierto? Salmo 51, mira. Hablamos mucho nosotros en la viña de la intimidad. Y a mí en general, desde que llegué a la viña, hace cierto tiempo ya, me incomodaba un poco esta palabra de intimidad, porque yo, claro, y como a lo mejor la mayoría de usted lo relaciona con una cosa más sexual, ¿verdad? Entonces a mí como que me incomodaba esto de la palabra intimidad. Pero la palabra intimidad tiene una definición de cercanía, no sé, tengo por aquí. No es un concepto solamente sexual, sino que de intimidad, de cercanía, de sinceridad, ¿cierto? De transparencia, todas esas cosas. Y el Salmo 51, versículo 6, ¿cierto? Cuando David, ¿cierto? Está haciendo una retrospección, porque realmente había el pecado, ¿cierto? En el 6 dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Entonces la intimidad con Dios o la relación íntima con Dios, ¿cierto? Es una instancia muy importante para que nosotros tenemos que tener con Dios. Y saben que Él quiere esto. Él ama esta intimidad. Él nos busca. Y como dice aquí David, yo sé que tú me amas. Y la verdad en lo íntimo. Y también en esa intimidad, en lo secreto, me ha enseñado sabiduría. No podemos quedarnos solamente con el mensaje, con el venir el domingo y simplemente escuchar el mensaje, sino que es algo que nosotros tenemos que trabajar en la semana. Es como este cofre que decía Gonzalo, ¿cierto? La intimidad tiene mucho que ver
con lo que hicimos esta mañana, con lo que hemos estado haciendo, que es la adoración. La adoración no es lo mismo que la intimidad, por eso quise ponerlo aquí. Pero el objetivo de la adoración, cuando nos reunimos esta mañana o cuando tú adoras en tu casa, el objetivo de la adoración es bendecir a Dios. Cuando nos juntamos, bendecimos a Dios. Sin embargo, la meta de esto es intimidad con Dios. Entonces, nos juntamos para bendecirlo a Él, pero esta meta es esta intimidad, esta presencia de Dios. Los que estuvieron en el taller de Raíces de la Viña, ¿cierto? Vimos varias cosas. Y una cosa de las que comenzó nuestra iglesia hace ya 30 años atrás, ¿cierto? Dice que la adoración y la palabra son igualmente importantes. Esto quiere decir que no adoramos para rellenar un tiempo, para esperar, ¿cierto? Para precalentar un poco el ambiente. No, lo hacemos porque es un tiempo realmente importante. ¿Saben qué? La adoración es tu parte en el culto. Cuando estamos en la palabra es cuando nosotros escuchamos. Pero ¿por qué es igualmente importante? Porque la adoración es la parte donde nosotros le damos a Dios, donde nosotros venimos, ¿cierto?, a bendecir a Dios. Entonces, nosotros, probablemente la mayoría de nosotros, por nuestro contexto cultural latinoamericano, que es parte de nuestra cultura, nuestro concepto es que venimos a la iglesia para recibir. Eso es la verdad. Nuestra cultura es así. Yo vengo a la iglesia, vengo a recibir porque porque necesito llenar mi estanque, ¿cierto? Necesito como darme ánimo para la semana. Ese es nuestro concepto, pero yo quiero desafiarte esta mañana a que lo empieces a ver de otra manera. Que cuando tú te levantes el domingo, digas, hoy voy a adorar a Dios. Hoy voy a bendecir a Dios. Independiente de lo que Él me dé o no me dé, yo me levanto con esa actitud. Me encantó ver, no me fijo mucho esto, ustedes saben que yo estoy en la oración muchas veces, pero como estamos ahí ocupados, realmente yo no me fijo quién llega primero o quién llega después, pero hoy día que llegué y no estaba en la oración me fijé como un poco que algunos llegaron bastante rato antes, 20 minutos antes, 30 minutos antes, y ¿sabes qué? Yo creo que si tú tienes esta pasión por la intimidad, esta pasión por Dios, ya estás súper motivado a levantarse temprano, llegar, no perderte el tiempo de oración. No perderte este tiempo que es el tiempo en que tú levantas, Señor, esta oración a Dios, en cual bendices a Dios y donde logramos o recibimos también, cultivamos esa intimidad con Dios. Por lo tanto, la oración es tu parte, es nuestra parte como principal, yo diría, porque es la parte donde nosotros activamente participamos. Nosotros adoramos, nosotros bendecimos a Dios. Vamos. Dos cositas. Tenemos que cultivar en verdad esta vida de adoración, esta vida de intimidad. Y esto es un desafío que quiero dejarles, no para hoy día, no solamente para el domingo, sino que para su vida diaria. Yo me he fijado en esto, un pensamiento que en los últimos meses ha estado como en mi mente. Mira, la adoración te enfoca en las cosas del reino. Específicamente, la música de adoración te enfoca también en eso. Si tú te levantas con una actitud de adoración, de voy a adorar a Dios, voy a enfocarme. Si te vas en el auto, ¿cierto? O en el metro, en la micro, escuchando música de adoración, eso te enfoca en las cosas del reino. A mí me pasa, ando bastante en el auto, ¿cierto? Y siempre escuchando música, de repente escucho noticias, pero sabes que si escucho mucho rato noticias, me empiezo a preocupar, me empiezo a abrir la cabeza, así con tantas. Hay radios, por ejemplo, que son súper negativas de noticias, como que todo está mal, no voy a decir cuál, pero hay una radio específica que da noticias, pero todo es como que todo está a punto de derrumbarse el país, así, súper pesimista, todo es negativo. Y si te alimentas de eso, ¿cómo crees que va a ser tu día? Y yo me fijo que cuando voy escuchando la adoración, la que sea, ¿verdad? Como que la mente se me enfoca en las cosas del reino, se me enfoca en las cosas de Dios. Nosotros en nuestra casa, aparte que todos somos de Everton, hemos levantado un altar de adoración permanente en nuestra casa. Yo tengo un equipito, ¿cierto? Que todos
hace no sé cuánto, 10 años atrás, más yo creo, no, mucho más de 10 años, tenemos ahí día y noche. Siempre en nuestra casa es música de adoración. Todo el día, o sea, en la noche la bajo un poquito, queda sonando en el living, pero todo el día, todo el día. Yo quiero desafiarte esta mañana que levantes un altar de adoración en tu vida. Ese altar de adoración te va a acercar a la intimidad con Dios. Tú lo mismo, no, esta semana es 18, pero no, la próxima. Después de escuchar las cuecas. Hazlo, te lo certifico yo. Te va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu vida. Pruébalo. Levanta un altar de oración. Ahora, la pregunta, ¿quién es el beneficiado con la intimidad con Dios? ¿Qué le dice? ¿Es Dios? ¿Dios se beneficia? ¿No? ¿La iglesia se beneficia con la intimidad de Dios? ¿No? ¿Quién se beneficia? ¿Quién? Yo. ¿Quién se beneficia? Eso. Aquí no se beneficia en la finanza de la iglesia tampoco, nada, la asistencia, no. El único beneficiado con la intimidad con Dios eres tú. O sea, tú dices yo. Ese es el beneficiado. Por eso también hacemos los grupos caseros, aprovechando de reforzar esto. Si no hay un grupo casero, en los grupos caseros practicamos esto también, practicamos la oración, la intimidad y muchas otras cosas. La comunión, por supuesto, comemos juntos, tenemos intimidad, tenemos presencia de Dios y también te animo a que no faltes a la conferencia, porque esta conferencia es la conferencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron el año pasado, hace 2 años, perdón, en la conferencia? Ya, entonces se van a recordar de esto. Quería leer esto, Segunda de Crónicas 5. Crónicas, Segunda de Crónicas. Este pasaje me encanta, ¿verdad? Segunda de Crónicas 5. David tuvo un sueño, una visión, de construirle un templo a Dios. Pero él no ejecutó esto, sino que lo ejecutó su hijo, Salomón. Y cuando aquí Salomón construyó el templo, él sabía que lo último que tenía que hacer era introducir el arca del pacto, ¿cierto? No el arca de Noé, por si acaso. No, el arca donde iba, donde estaban las tablas de la ley, ¿cierto? ¿Qué más había? No me acuerdo. Las tablas de Moisés, un poco maná, ¿cierto? Y arena del desierto también. Entonces había un par de cosas que eran de antes, ¿cierto? Y esto siempre estaba en el lugar santísimo y representaba la presencia de Dios. Entonces lo último que hicieron es entrar el arca. Y cuando entraron el arca, los levitas llevaban el arca, ¿cierto? Pero lo importante es que en el 13, 2 Crónicas 5:13, dice que los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, dice que una nube cubrió el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Y me encanta hablar porque esto es lo que anhelo yo, que cada domingo, o cada grupo casero, cada reunión, nos juntemos, pase esto, que realmente descienda la gloria de Dios. Ahora sí, ¿estamos listos con el audio? ¿De aquí o no? ¿Audio ahí? ¿Sí? Hay que ponerle play ahí, por favor. Entonces, si no estuviste en la conferencia pasada, traje un video, una primicia aquí ya. And you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. No, you're never gonna let me down. I'm confident this morning. You're never gonna let I know. You're never gonna let me down. I feel it deep down. You're never gonna let me Eso, te entusiasmó, ¿no? Así, ¿sabes qué? Esta va a ser
mejor todavía. Va a ser más de la presencia de Dios. Amén, Señor. Entonces el primer punto fue pasión por la intimidad. El segundo, pasión por la iglesia. Dios ama a la iglesia. Así que tú tienes que amar a la iglesia. Efesios 5. ¿Qué dice ahí? 125, no. Efesios 5, 12, no era. 5. No, Efesios 5, perdón, Efesios 5:25, claro. 5:25, sobre uno. Me dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, Dios ama a su iglesia. En verdad, no puedes amar a Dios, no puedes amar a Cristo y no amar a la iglesia. Hay gente que por ahí no acá, o sea, hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero no, la iglesia me cargan todo lo que es la iglesia, la institución. Todo. No puedes. No puedes amar porque Dios ama a la iglesia. Y la iglesia está compuesta por personas y personas imperfectas. Les adelanto eso, si no se han dado cuenta. Pero amar a la iglesia incluye eso, incluye amar al pastor, a los líderes y a los hermanos. Así que mira por ahí si hay uno que te cae medio mal, no sé, tienes que amarlo. Primera de Juan 4:7. También no puedes amar a Dios y amar al prójimo, porque Dios ama al prójimo, Dios ama a la iglesia. Yo sé que a veces hay conflicto en nuestro corazón con esto, pero Dios ama a la iglesia. Y como dice aquí, ama a la iglesia porque es su cuerpo, como a sí mismo lo ama. Es que, en verdad, no es tan livianito, en verdad, como decir. En verdad, esto de las redes sociales ha sido tan terrible, en verdad, en algunos sentidos, porque hay gente que llega y escribe lo que quiere a propósito del Te Deum evangélico, ¿cierto? Independiente de que no voy a hablar de lo que fue o lo que no fue. Pero mucha gente se pone a escribir cosas contra la iglesia, ¿verdad? Cristianos incluso. Pero en verdad no puedes amar a Cristo y no amar a la iglesia. No puedes vivir criticando a la iglesia. Las redes sociales permiten este anonimato, esta valentía, entre comillas, ¿cierto? Yo escribo nomás porque no tengo cara a cara a las personas. Pero no está bien eso. Así que le animo. Ojalá ustedes no lo hayan hecho, pero tienes que amar. Yo prefiero guardar silencio, ¿verdad? Cuando alguien levanta una crítica, yo prefiero guardar silencio, ¿verdad? Porque no podemos estar criticando a la iglesia. Primera de Juan 4. Aquí está. Primera de Juan. Ya tengo ahora. 4. Me dice, el título dice, permanezcamos en el amor. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, lo leemos antes, al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y después el 19 al 21. Sí, okay. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto.
Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No, ni siquiera tengo que explicar nada, ¿verdad? Es tan claro, Juan, ¿cierto?, con respecto a amar a los hermanos, a amar al prójimo. Entonces, Dios ama a la iglesia, ama al prójimo, ama a los hermanos. No puedes amar a Cristo y no amar a la iglesia. No puedes amar a Dios y no amar al prójimo. Son cosas incompatibles. Entonces, número 1, pasión por intimidad. Esta parte tienen que repetir. Número 1, pasión por intimidad. Número 2, yes. Número 3, este también es parte del copy-paste, ¿verdad? Habrá que ser daño. Pasión por los perdidos. No, mientras yo escuchaba este tema, que no fue exactamente así, yo iba como revisando mi corazón. Estoy bien aquí, amo a la iglesia, amo a los hermanos, amo a los perdidos, amo a las naciones. Y algunas cosas creo que hay que irlas corrigiendo. Bueno, Juan 3:16, todos conocemos, ¿cierto?, este versículo, Mateo, ya lo leí antes, de Mateo 18:10, de la oveja perdida. Me imagino que todos conocen la historia. Fue una oveja que se perdió y salió entonces a buscar la oveja perdida. ¿Saben que esa es la pasión de Dios? La pasión de Dios es salir a buscar a los perdidos. Nosotros muchas veces estamos esperando que los que no conocen a Dios vengan o hacia nosotros, ¿cierto? Y de alguna manera, no sé cómo, mágica, ¿cierto? Y a veces sí llegan, pero muchas veces estamos esperando, ¿cierto? Marcos 16:15, quiero leer, es así. Marcos 16:15. ¿La conocen eso, no? Marcos 16:15. ¿Alguien sabe qué dice? ¿Alguien la tiene para que la lea? Mejor. Marcos 16:15, ¿quién puede leerlo, por favor? Vamos. Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. No, Marcos 16. Sí, era Juan, no. Marcos 16:15. Ya, ese era Juan 3:16, ¿sí? Ya, hablaré. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Y lo siguiente? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Entonces dice que tenemos que hablarle. Mira, yo puse ahí, tienes que hablarle a tus amigos, a tu familia. Muchas veces estamos esperando, pero el corazón de Dios es ir a buscar a los perdidos. Yo cuando escuché esto como que me rehacía mi corazón, porque muchas veces estamos esperando, no, el ministerio es más de la iglesia, digo yo, aquí yo los recibo, ¿cierto? Pero sabes que los perdidos son nuestros, tenemos que ir a buscarlos. Tienes que hablarle a tus amigos, a tu familia. No esperar, muchas veces escuchamos esto, pastor, ¿puede orar a usted por escucho la radio todo esto? Pastor, quiero que usted ore por un compañero de trabajo. Tanto se llama que tiene tal problema. Ya empiezan a notar todas las veces. Y yo le digo, ¿y por qué no oras tú, hijo? Yo le digo, ora tú, si tú lo tienes al lado. ¿Saben qué? Cuando una persona se acerca con preguntas espirituales, todos algunos han hecho una experiencia con Dios, ¿cierto? Cuando alguien te empieza a hacer preguntas espirituales, ese es el momento. Es el momento que Dios se está poniendo frente a tus ojos para que tú le hables a esta persona. Yo tenía muchas trancas con esto, porque siempre nos decían, no, pero es que si a ti te pagan por un trabajo, ¿cierto? Te pagan por trabajar y no te pagan por predicar, ¿cierto? Eso nos decían hace 20 años, ¿cierto? Claro, pero yo hace un tiempo estuve trabajando en una empresa y a cada rato todos salían a fumar. A cada rato estaban revisando Facebook muchas personas y dije, bueno, ¿por qué no voy a usar un par de minutos de repente, si estoy viendo, para hablarle de Dios a alguien? Y lo hice. Lo hice cuando una persona me empezó a contar, es que mi esposa es súper mal. Y yo le dije inmediatamente, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. No tengas miedo de decir esto, voy a orar por ti. Tal vez no al mismo momento, simplemente es esto. Cuando una persona se está abriendo, decirle, voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti, no voy a traer tu petición al muro del lamento, ¿cierto? Lo ponen ahí. No, ese es el momento. Yo me acuerdo que cuando después me despedí de mi equipo que había trabajado, esa persona, lo único que se acordaba era eso. Gracias tú porque te preocupaste de mi esposa que estaba mal. De eso se acordaba. ¿Tú crees que se acordaba de las tablas? Dice, Excel, tuve un montón de ahí haciendo tablas, presentaciones, calculando. No se acordaba de eso. Se acordaba de cuando
estuve preocupado por su esposa. O sea, eso lo dijo así, pero yo le dije, voy a orar por tu esposa. En Facebook, tengan la valentía, todos tienen la valentía de poner cualquier cosa, tengan la valentía de alguien que ponerle, amigo, veo tu problema, voy a estar orando por ti. Nadie te va a decir, oh, lo estoy orando. Nadie te va a decir eso, te va a decir gracias. Entonces, atrévanse porque cada cosa que hacemos del reino esto, ¿sabes lo que hace? Trae a la persona un paso más cerca. A veces pensamos que la persona inmediatamente se abre un poquito y queremos que reciba todo y se convierte y cambie toda su vida. Eso muchas veces no es así. Pero este es un acercamiento, ¿cierto? La persona se acerca, después tal vez otro le hable y después de una tercera vez tal vez alguien le predique y llegue a una iglesia. A mí me ha pasado. Yo predico con personas y después me encuentro años con él y me dice, Rodrigo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas? ¿Pasó esto? Ya, ahora, ¿sabes qué? Ahora voy a una iglesia, toda mi familia. Y uno no vio el fruto a veces de esa semilla. Pero que Dios nos dé valentía en esto. Habla a tus amigos, a tu familia, cuando es el momento exacto. Cuando el otro día fuimos a un funeral, ¿cierto? Es un momento de orar por la gente. Porque la gente está abierta y no te va a decir que no. A mí Dios me ha puesto un corazón súper fuerte de orar gente accidentada. Y últimamente no ha pasado, pero probablemente, como lo digo ahora, me va a pasar pronto. Pero me ha pasado muchas veces que voy en la calle, imagino que a todos le ha pasado, y de repente uno ve un accidente que recién ha ocurrido. O sea, a mí me ha pasado muchas veces. Y ya el Señor me inquietó y me mandó que tengo que parar y bajarme y orar por la persona. Porque ese es el momento de orar por la persona. El momento en cuando está en un momento de aflicción, ¿cierto? Nunca te van a decir que no. Te lo aseguro. Te lo garantizo. Así que es el momento de orar por la gente, de hablar por ellos, de hablarle de Dios tal vez un poco, y de eso va a acordar la persona después, oh, alguien oró por mí, y son cosas que van acercando a las personas al reino de Dios. Recuerden que aquí en nuestra iglesia todos pueden jugar. ¿Han escuchado esa frase? ¿No? Todos pueden jugar en el equipo de Dios. Significa que cada uno de ustedes está capacitado para orar y compartir con cualquier persona. No necesariamente tiene que venir un líder o el pastor. Tú puedes hacerlo. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Eso, yo. ¿Quién lo va a hacer? Mi hacerlo. Pasión por los perdidos. Entonces, ya. Pasión por la intimidad, pasión por la iglesia, pasión por los perdidos, pasión por las naciones, viene ahora. Bueno, este versiculito mi esposa me lo robó, ¿verdad? Yo la tenía aquí. Pero dice lo mismo que leyó en Isaías, ¿cierto? En Salmos, perdón. También dice en Apocalipsis 15:4, ¿puedes leerlo? Y yo creo en esto, haciendo los checks, yo creo que no estamos menos bien aquí en la iglesia, tenemos varias nacionalidades, ¿cierto? Tenemos misiones, en este momento andan en Cuba, ¿cierto? Varias personas de la iglesia, tenemos un plan, ¿cierto? Entonces, yo diría que estamos más o menos bien. Así que no sé cómo está tu corazón. ¿Contratemos? Sí. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Todas las naciones adorarán. Chile adorará. Por favor, perdón. Venezuela. Bolivia. ¿Qué más? ¿De otro país? Presente. Brasil. Brasil te adorará. ¿Qué más anda? Todos. Allá pues. Cabo. Te adorará. A eso. Todas las naciones. ¿Qué más falta? ¿Ah? Todas las naciones. Todas. Nosotros después de que venimos de Argentina, hicimos nuestro rincón de las naciones. Algunos se los mostraba. Entonces, en nuestra casita juntamos todas las cosas que había de distintos países. Pero estaba consultando aquí por interno.
Entonces juntamos todas las cosas, la entradita de la casa, de los países, de los recuerdos de algunos países, no de todos los que hemos visitado, pero bastante. Así que vamos a nombrarlo aquí. Bueno, aquí por ejemplo está Perú, Francia, Inglaterra, bueno, ahí está Israel, ¿cierto? Al medio Colombia, Grecia, Costa Rica, hace más atrás, Corea, también que yo estuve hace un tiempo allá. Costa Rica, Perú, Colombia, claro, Bolivia, bueno, México, ahí estaba Corea, perdón, España arriba. Ahí está, Bolivia, ¿cierto? Venezuela, Perú, Ecuador. Ahí se podría decir Bolivia y bueno, y España también. De algunos países. Así que hicimos nuestro rincón de las naciones. Para recordarnos de esto, de recordarnos que Dios ama a las naciones. Entonces, no, estamos a tiempo. Pasión por la intimidad, pasión por la iglesia, pasión por los perdidos, pasión por las naciones y pasión por Israel. Aquí en Israel, aquí me voy a detener un poquito más. Porque cuando dijo pasión por Israel, yo ahí, ese fue mi check que yo hice, que no hice no. Voy a leer un poquito de la historia. Bueno, no está el Gustavo, que sería el único que podría apedrearme, ¿no es cierto? Esto tiene que ver, en verdad, bueno, la historia de Israel y Palestina, no tiene nada que ver con eso, con la cosa histórica, o sea, sí, tiene que ver un poco con la historia, pero no tiene que ver esto de que vemos realmente a Israel como país y que estamos en contra de los palestinos, nada que ver con eso. Dios ama a todas las naciones. Esto tiene que ver, bueno, todos conocen la historia de Israel y Palestina, me imagino, ¿cierto? Que vienen de Abraham, ¿cierto? Y Abraham, que tuvo dos hijos, ¿cierto? Tuvo Ismael, que vienen todos los palestinos árabes, y tiene a Isaac, de donde viene el pueblo de Israel. Y por cosas de ahí, ¿cierto? Constantemente han estado en pugna, y no nos vamos a meter en ese tema tampoco. Y vamos a leer Romanos 11. ¿Alguien lo lea, por favor? Alguien busque Romanos 11, 25 y otro, por favor, Salmo 122, versículo 6. ¿Ya? Quien tenga Romanos 11, 25. ¿Ya? Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Eso. Si vemos un poco la historia de cuando bueno, Jesús era judío, Jesús era israelita, y todo el primer mensaje fue para el pueblo judío. Después, ¿cierto? En lo que estuvo comentando Rafa la semana pasada, con Cornelio, eso lo iba a leer, pero no sé si es Hechos 10, por si acaso pueden verlo si alguien no conoce esta historia. En Hechos 10, o sea, hasta antes de Hechos 10, solamente el Evangelio había sido predicado al pueblo de Israel. Porque el Mesías era prometido para el pueblo de Israel. Pero había muchas promesas que eran para todas las naciones. El pueblo de Israel no había entendido eso. Entonces, cuando comienza a predicar el Evangelio, en Hechos 10, lo lean después, ¿cierto? Lo que comentó Rafa la semana pasada, Pedro recibe una visión del cielo que le muestra cosas inmundas para ellos y le dice: no llames inmundo lo que yo he purificado. Hechos 10 largo lo pueden leer después. Y en ese momento a Pedro lo llama Cornelio, que era romano, o sea, no era judío, o sea, era gentil, que lo que dice ahí. Gentiles eran los no judíos. Y entonces, siendo obediente a la visión, Pedro va a donde Cornelio sin saber a qué iba, ¿verdad? Y Pedro le dice a Cornelio: ¿para qué me trajiste? Y Cornelio, ¿para qué me hiciste llamar? Y Cornelio le cuenta la visión, así que le dice a Cornelio a Pedro: bueno, dime lo que tú tienes que decirme. Y Pedro como colgado, porque en el fondo, tú, es como, ¿para qué me llamaste? Pero tú tienes algo que decirme, y no sabía. Y ahí Pedro se da cuenta, cuando empieza a hablar, de que el Evangelio era para ellos. Y mientras él hablaba, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos que eran romanos. Y ahí Pedro entendió que era para todas las naciones. Exactamente. Después de esto,
hay dos posturas en la iglesia contemporánea con respecto a Israel, que quería aclarar un poquito. Una es que Israel es un concepto espiritual solamente, y otros que es la nación, y otros como que ignoran el tema nomás, ¿cierto? Pero yo quería, Salmo 122, ¿qué lo tiene? ¿Por allá? Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Yo había evitado este salmo, porque yo les voy a contar de mi pasado de Egipto y esoterismo. Yo crecí en un ambiente de mi familia, mi papá, mi mamá, ¿cierto? Mezclado católico con cosas esotéricas, ¿verdad? Desde chico. Y ahora me doy cuenta, por las cosas que estudié un poco hasta los 20 años, ¿verdad? Hasta que me convertí, que mi pasado tiene que ver con Egipto. Y en todo lo esotérico se ama lo de Egipto. No sé si a alguien le hace sentido esto. Entonces, y la verdad es que todas las doctrinas esotéricas son un poco antisemitas, por razones hasta justificadas. Entonces yo venía con eso en mi corazón. Hasta hace poco, en verdad, como que Israel me causaba algo raro, en verdad, sinceramente. Y no podía entender, en verdad, esto. En todo lo esotérico, y otro día voy a hablar de esto, en verdad, porque estoy preparando un temita largo de esto. Si tienen que preguntarme la salida, fui muy experto en esto, en verdad, y Dios me salvó de ahí, Dios me sacó de ahí. Y todo esto viene de Egipto, el tarot viene de Egipto, por ejemplo, y entonces hay toda una admiración por Egipto. Cuando yo me convertí, cuando recibí a Jesús en mi corazón a los 21 años, me empecé a dar cuenta de que Egipto era figura, no el país, por si acaso, no es nadie de los países, pero Egipto era figura de lo satánico, de lo contrario al pueblo de Dios. Y entonces las cosas no me calzaban, decía. No me calzaban, que yo admiraba a Egipto, al Egipto espiritual en el fondo, y aquí eso significaba lo contrario. Y ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas que estaban en mi vida. Entonces, me costaba un poco entender esto. Me convertí, llegué a una iglesia, en los primeros meses, y fui a una iglesia para un evento, pues, y había un letrero súper grande que decía: "Te amamos, Israel". Y yo como que no entendía, ¿qué tiene que ver con Jesús? No entendía, en verdad, toda esta relación. Pero ¿saben qué? Ahora comprendí plenamente que Dios ama a Israel. Dios quiere la redención total de Israel. Dios ha prometido la salvación completa de Israel. Y como dice el Salmo 122, dice: "Pedid, orad por la paz en Jerusalén". Y dice, ojo con esto: sean prosperados los que te aman. Sean prosperados. ¿Sabes que tú empiezas a ver los países que apoyan a Israel son prosperados? Son como protegidos un poco. Entonces, sin saber todo esto, yo creo que es una cuestión más política, pero hay algo espiritual también detrás de eso. Y los que se van en contra, les ha ido mal. ¿Saben qué? Mi esposita me había traído un regalo. Yo me tuve que arrepentir de esto. Me tuve que de arrepentir de no amar a Israel. Y saben que saliendo de esta, es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo amado de Dios, aunque muchos no lo reconocen. Aunque muchos aún no reciben al Mesías en su corazón. Pero Dios ama a Israel. No puede, yo dije en mi corazón, yo no puedo dejar de amar todo lo que Dios ama. Y a lo mejor hay más puntos que esto se quiebra, que ama a Dios y que yo no estoy amando. Miren el llavero que tengo ahora. Mi esposita me lo había traído hace tiempo y no me lo había querido dar. Es con la banderita de Israel. Y dije: Señor, yo tengo que amar lo que tú amas. No puedo mantenerme indiferente o no amar o tener algo contra todo lo que tú amas. Y esto ha sido parte un poco de lo que Dios ha estado trabajando en mi corazón los últimos meses. A la salida del seminario de Buenos Aires me tenía que juntar con una persona por una cuestión de un evento, nada que ver así. Y digo: ¿cuál es tu nombre? Dice: me llamo Joel. Bueno, Joel es un nombre muy canuto, ¿cierto? Y el apellido, bueno, me acuerdo en este momento, y el apellido era Jomelski, algo así dije.
Y yo venía saliendo de este seminario. Digo, ¿tu apellido es judío? Sí, me dijo. Ay, no podía creerlo. Digo, ¿se ha elegido? Yo te bendigo, le dije. Te bendigo. Mi esposita con mi suegro estuvieron el año pasado, ¿fue cierto? Estuvieron en Israel. Yo no pude ir, pero qué tremenda bendición de estar ahí y de orar de eso, de lo que dice el Salmo. Pedir por la paz en Jerusalén. No nos metemos en temas políticos. Pedimos por la paz en Jerusalén. Porque ese es el lugar que Dios escogió. Nosotros somos un poco alejados de este tema, en verdad, este tema como del conflicto, pero también yo creo que es malo ser indiferente. Y nuestra labor yo creo que es orar por la paz en Jerusalén. El Señor traiga la paz, sea la paz. A propósito de la muerte de Hugo Chávez, en este mes de junio se estarían cumpliendo 3 años desde que él expresó esta maldición sobre el pueblo de Israel. Escuchémosla. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Cabe señalar que Israel es el pueblo escogido por Dios y Él la considera la niña de sus ojos. Ofender a Israel es ofender a Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos: los invito para que escuchen el siguiente resumen de hombres y mujeres que osaron maldecir o burlarse de Dios. John Lennon, cantante, durante su entrevista en una revista americana, él dijo: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Lennon, después de decir que los Beatles eran más famosos que Jesús, le dispararon 6 veces. Durante la campaña presidencial, Tancredo Neves, presidente de Brasil, dijo que si conseguías 500,000 votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Efectivamente, él consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de asumir como presidente y murió. El hombre que construyó el Titanic, después de la construcción del Titanic, un reportero le preguntó cuán seguro sería. Con un tono irónico, él dijo: ni Dios puede hundirlo. Todos saben lo que pasó con el Titanic. Marilyn Monroe, actriz, fue visitada por Billy Graham durante una presentación de un show. Él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo: yo no necesito a su Jesús. Una semana después, ella fue encontrada muerta en su apartamento. Bon Scott, el ex vocalista del conjunto AC/DC, en una de sus canciones de 1979 cantó: no me detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno. El 19 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado muerto ahogado por su propio vómito. En Campiñas, Brasil, un grupo de amigos borrachos fue a recoger a una amiga. La madre de esa muchacha la acompañó al automóvil y estaban tan angustiada por la embriaguez de los amigos de su hija que le dijo, sosteniendo su mano: hija mía, vaya con Dios y permita que Él la proteja. Ella respondió: solo si Dios viaja en el maletero, porque aquí dentro ya está lleno. Después de algunas horas llegó la fatal noticia que ellos habían tenido un grave accidente y todos habían muerto. El automóvil no podía reconocerse, pero sorprendentemente el maletero estaba intacto. La policía dijo que no existía ninguna manera que el maletero quedara intacto. Y para sorpresa de todos, dentro del mismo había una canasta llena de huevos y ninguno se había roto. Christine Hewitt, periodista jamaiqueña y animadora, dijo: la Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida. En junio del 2006 su cuerpo se encontró quemado en su carro, imposible de ser reconocido. Hace 2 años, Hugo Chávez, en una exposición, dijo: aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Precisamente el cáncer se le regó a las vísceras y murió. Amigos oyentes, de Dios nadie se burla. Hay que amar lo que Dios ama. Yo creo que no escuchamos mucho de esto.
bueno, aparte en Argentina hubo toda una prédica del tema de Israel y eran así como dardos que llegaban a mi corazón, impresionante. Y esto también, que es lo último que terminamos, hay que tener pasión no solamente pasión por el reino, sino que por la venida de Cristo. Y a veces también evitamos nosotros, por lo menos en la viña, evitamos un poco estos temas, ¿no? Hablamos mucho de esto y quiero leer Apocalipsis 22, ¿cierto? ¿Qué es lo que termina la Biblia? Y ha habido tanta discusión y tantas distintas versiones del fin del mundo, de la venida, del rapto, que hay rapto, que no hay, que a veces uno evita estos temas, pero esto no podemos evitarlo. Dice el 22:17, el espíritu y la novia dicen, ven, y el que escucha diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto, si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descrito en este libro. O sea, no podemos ignorarlo. El 20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, vengo en breve, ¿cierto? Amén, decimos, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, decimos, ven Señor. Amamos, Señor, o queremos amar todo lo que tú amas, Señor. Todo lo que está con pasión en tu corazón, Dios. Eso que apasiona tu corazón, Dios. Queremos que también apasione el corazón nuestro, Dios. No queremos evitar temas ni ignorarlos, Señor, sino que queremos amar lo que tú amas, Dios. Despierta, Señor, la pasión en nuestras vidas por lo que tú amas, Señor. Y sabemos que cuando esto pase, Señor, el resto de las cosas serán añadidas, Señor. Tú lo prometiste. Y decimos, Señor, que anhelamos, Señor, anhelamos esta segunda venida, Señor. Anhelamos que tú vuelvas, Señor. No queremos seguir caminando en nuestras vidas sin ti, Señor, y como que tú estás un poco lejos nuestro y nosotros haciendo nuestra vida, Dios, sin que nos importe lo que a ti te importa, Dios. Queremos amar lo que tú amas, Señor. Danos tu corazón, Señor. Danos ese corazón que tú tienes, Señor, por los perdidos, Señor, por las naciones, Señor. Danos ese corazón que tú tienes por Israel, Señor. Danos ese corazón que tú tienes por la iglesia, por cada alma, Señor. Danos ese amor por el prójimo, Señor, que solo viene de ti, Señor.